¿Qué tal, amigos? Pues bienvenidos nuevamente a un nuevo video aquí en el canal. Y pues como ya lo pudieron ver, en esta ocasión yo lo que voy a hacer es contarles cómo fue mi experiencia completa dentro de la beca Fonca Jóvenes Creadores. Que bueno, pues si ya han visto mis videos, ustedes saben que tengo este curso sobre cómo redactar un buen proyecto para entrar, pues en general a cualquier tipo de concurso similar como es esto de las becas de producción artística, pero específicamente para la beca Fonca Jóvenes Creadores. Si no has visto ese curso que está completo aquí en YouTube, te lo voy a dejar directamente en el enlace que va a aparecer aquí arriba y también en el primer comentario y en la descripción del video para que lo puedas consultar. Y pues bueno, como podrán saber de eso, yo estuve en el periodo 2014 a 2015, hace ya pues bastante tiempo para el día en que estoy haciendo este video. Y pues también, como lo pueden ver en el título, la realidad es que no me fue bien. Yo siempre que me preguntan, pues siempre digo que en realidad me fue mal. Pero no por ello, aquí quiero hacer unas aclaraciones, no por ello digo que el programa es malo. Evidentemente tiene muchas cosas que mejorar en cuanto al pues, el proceso completo que conlleva. También en cuanto a los tutores, que muchas veces pues ellos no tienen la suficiente integridad como para guiar a los artistas, ¿no? También quiero aclarar que las personas a las que voy a estar pues nombrando aquí, a los tutores precisamente, que fue con los que tuve este conflicto, eh, no estoy hablando mal de ellos, tienen un excelente trabajo, como artistas son muy buenos, que han desarrollado pues proyectos artísticos ya muy, muy grandes, son emblemáticos también dentro del arte contemporáneo. Y es que bueno, pues yo entré a la categoría de medios alternativos también, como ya lo podrán saber. Y, perdón, pues en ese sentido, no se trata de hablar mal de ellos. Como personas también, pues cada uno tiene sus propios issues, sus propios problemas y situaciones que debe de mejorar de manera personal, ¿no? Simplemente lo único que yo quiero hacer al contarles toda mi experiencia es pues que lo tomen a manera de anécdota y también pues dar algunos consejos que les pudieran servir a todos los que quieren participar y a los que pues logren entrar ya estando adentro, pues que les pueda funcionar para que tengan un mucho mejor proceso, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con que este programa se siga ejecutando. Es muy bueno tener este tipo de beneficios como es el Fonca Jóvenes Creadores y otros similares para financiar proyectos de los artistas. Este tipo de programas funcionan mucho para potenciar la carrera de los artistas, ¿sí? Entonces no estoy hablando más del programa, sí recomiendo que participen en él. Si no fuera así, pues no hubiera hecho el curso que tengo aquí en el canal, ¿no? Apoyo mucho entonces el programa. Los artistas que son tutores son grandes artistas, grandes productores de obras, saben mucho, tienen muchísimo conocimiento. Simplemente pues hay muchísimas cosas que mejorar tanto de parte del programa como de parte de las personas que lo hacen y que lo desarrollan. Así que pues habiendo hecho esas aclaraciones, les voy a contar mi historia tal como fue y no me voy a detener a decir las cosas que yo creo que están mal y que se deben de cambiar, y tampoco me voy a detener en mencionar las cosas que pues sucedieron directamente conmigo. ¿Por qué? Porque estoy plenamente convencido de que problema que no se habla, problema que no se resuelve. Así que no voy a tener ningún reparo en decir lo que yo creo que está mal y que se debe de arreglar, y en la forma en que, o las cosas que me acaecieron que sin duda no debieron haber pasado de esa manera, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Ustedes ya saben cómo es el proceso y bueno, los que no sepan, pues simplemente tú tienes que mandar un proyecto que sea de producción de obra de arte, ¿sí? Estas becas no se otorgan para aquella persona que no esté produciendo obra de arte. Entonces, también, otro tanto de aclaraciones aquí, ¿no? Son falsas esas cosas que dicen de que la beca está vendida y que solamente los conocidos del jurado logran entrar, y pues que precisamente por eso es un robo, ¿no? Es una estafa. Todas esas cosas son estupideces y no es cierto.
Yo soy uno de los ejemplos de que puedes entrar sin ser conocido. A mí nadie me conocía dentro de la beca, yo no conocía a nadie de los que me tocaron como compañeros y logré entrar. Y seguramente va a salir el mamador a decir, pero es que tú no eres la excepción a la regla. Sí, güey, ya sé que yo no soy la excepción a la regla, pero pasa que no soy el único. Muchísimos y la mayoría de los que entran ahí no entran porque sean conocidos del jurado. Entran porque tienen un proyecto sólido. Y no solamente soy yo el ejemplo, sino también otras personas que estuvieron dentro de la beca conmigo en el periodo en el que yo estuve, que de hecho tengo entrevistas con ellos. Les voy a ir dejando aquí arriba los enlaces y también en el primer comentario y en la descripción del video. Muchos de mis compañeros entraron a la última de oportunidad y nadie los conocía. Y luego, aparte también, en este canal, con el curso que yo he ejecutado, ya han sido 5 las personas que han logrado entrar a la beca sin ser conocidos. Han acudido conmigo para asesoramiento, para mejorar sus documentos de proyecto, que queden lo mejor posible. Y en ese asesoramiento hemos logrado que su proyecto esté consolidado. Y de esa manera han logrado entrar. No creo que hayan venido conmigo porque sean conocidos del jurado. Vinieron conmigo porque no tienen ni idea de cómo lograrlo, y gracias a esa ayuda que les brindé y por supuesto a que tienen un buen proyecto y buena obra previa, lograron entrar. Así que no es cierto eso de que esté la beca vendida. En promedio, un 30% de los que logran entrar sí son personas que ya tienen mejor posición dentro del medio, pero son las menos. Y por eso precisamente hay una división de categoría joven creador y categoría joven creador con trayectoria. La de joven creador es para los que no tienen trayectoria, los que no son conocidos. No necesitas para lograr esto tener grandes exposiciones y tener un gran CV. Lo único que necesitas es también 50-50. Un proyecto bien redactado, que se entienda perfectamente bien, que tienes la idea conceptual bien realizada, y por el otro lado, obra previa bien realizada técnica y conceptualmente. Ese es el 50-50. Esas son las dos cosas que tú necesitas. Porque como te decía, estas becas no se otorgan a personas que no producen. Entonces tú tienes que tener buena obra hecha para respaldar el proyecto que estás redactando y de esa manera demostrar que tienes las capacidades técnicas para realizarlo y que tienes las capacidades conceptuales para poder trabajar todo el proceso. ¿Ok? Entonces, fuera todas estas estupideces, por supuesto que se puede entrar. También otra cosa es importante mencionar. Obviamente no todos los proyectos van a ser seleccionados porque son 5,000 a 6,000 solicitantes anuales para una beca que solamente se compone por 225 beneficios. O sea, solamente pueden recibir 225 personas este beneficio y son 5,000 solicitándolos. Obviamente la mayoría no lo va a lograr. Solamente el 3% lo logran, ¿sí? Entonces lo que tú tienes que hacer es seguir intentando, y cada año, ese sería el primer consejo. Si no lo logras, soporta. Ahora sí que soporta, gorda, ¿sí? Tienes que seguirlo intentando y al siguiente año llegar con más y mejor obra. Si no te aceptaron este año, entonces trabajar tu proyecto, avanzarlo y llegar con más y mejor obra al siguiente año y volverlo a intentar. Yo me tardé 4 veces para lograr entrar a la beca. Entonces, perdón. Entonces, pues, lo primero que tienes que hacer, pues, es redactar tu proyecto, y eso fue lo que yo hice. Mandé mi proyecto. Esto sucede entre los meses de febrero a marzo de cada año. Y eres seleccionado, o bueno, los resultados se entregan en octubre para comenzar. Bueno, ahora en estos últimos años se va a comenzar en enero, es decir, del 1 de enero a el 31 de diciembre es el periodo en que va a durar la beca. Yo comencé de noviembre de 2014 y terminé en noviembre de 2015, ¿sí? Entonces, pues ya me aceptaron mi proyecto. ¿Y en qué consistía mi proyecto? Bueno, originalmente mi proyecto consistía en crear una identidad ficticia que se iba a desenvolver o a desarrollar en las redes sociales, específicamente en Facebook, que en esos momentos pues estaba como en su punto más alto, ¿no? Hoy ya se convirtió en la red social de las tías. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero
Mi proyecto entonces consistía en crear un personaje ficticio pensando en que, pues dentro de las redes sociales, en realidad, las personas lo que hacen es un performance, son vidas ficticias las que nos ponen ahí. Entonces, conceptualizando esto alrededor de la creación de la identidad y de cómo una identidad se compone y de cómo se crea una personalidad y de todos los factores que constituyen a una persona, yo estaba tratando de crear un personaje que se desenvolviera dentro de las redes sociales, caracterizándolo, es decir, haciendo como todo su estudio de personaje, todos los aspectos que lo iban a constituir, para que pudiera pasar como una persona real. Todo esto tiene un background porque en realidad yo durante pues la mayor parte de mi proceso como artista me he desarrollado en fotografía y siempre mi fotografía ha sido de retrato y de autorretrato y siempre me llamó la atención la manera en que nos construimos como personas, cómo se construye una identidad, siempre ha sido esa mi temática. Entonces, desarrollé todo esto en fotografía, creando personajes, tomándome fotos, y todo esto lo empecé a trasladar ahora hacia los medios alternativos, es decir, la transdisciplina, la interdisciplina, y decidí en esta ocasión, para este nuevo proyecto, realizar un performance dentro de las redes sociales, pues ya habiendo recogido toda esta información de creaciones de personajes, de autotransformaciones, porque siempre hice ese tipo de cosas, ahora lo quise evolucionar hacia esta parte de los medios alternativos. Y finalmente, pues todo esto me llevó a este punto porque cuando yo iba a hacer mis fotografías al taller de foto ahí en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, pues cuando me caracterizaba o ya llegaba caracterizado a las sesiones de foto que yo iba a hacerme, pues les impactaba mucho a mis compañeros verme de una manera distinta. Y me causó muchísima curiosidad cómo nada más por verme así, ellos ya pensaban que yo era otra persona, ya pensaban que yo me estaba transformando, que ya era otro. Entonces eso es lo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? en mis proyectos. Cómo a partir de cambiar un aspecto físico de tu persona, ya piensan que eres psicológicamente otro y te conceptualizan de otra manera. Y yo quise llevar esto ahora entonces a las redes sociales, evolucionar ese ataque. Y entonces si se dan cuenta aquí, si bien mi proyecto iba a ser como una especie de performance en redes sociales, en realidad tenía tintes de arte relacional, donde finalmente la obra no está en el producto que estás entregando, sean fotografías o en este caso un perfil de redes sociales. La obra está en cómo está interactuando la gente, cómo está interactuando la gente en esa acción que se está realizando, ¿no? Ahí está precisamente la obra. Entonces la obra en sí consistía en cambiar la percepción de las personas acerca de mí, confundirlas entre lo que estaban viendo en una pantalla y entre lo que realmente estaban viendo directamente de mí como persona. Ahí estaba la obra. Lo había dividido este proyecto, pues obviamente en 3 fases, tal como lo estipula el FONCA, de que se divide en 3 periodos, ¿no? Entonces, en la primera fase lo que yo iba a hacer era una investigación teórica de cómo se constituye una identidad, haciendo investigaciones también sobre psicología, cómo transmites tu imagen corporal, tu imagen personal y cómo se construye psicológicamente. Entonces, en el primer periodo yo iba a entregar estas investigaciones más los primeros acercamientos al estudio de personaje mediante fotografías y la apertura de las redes sociales donde se iba a mover este personaje ficticio. En una segunda etapa, lo que yo iba a hacer era desarrollar mucho más estos perfiles. En realidad era pues, solo uno, ¿no? Pero iba a llenarlos de contenido, obviamente de contenido ficticio, tal como una persona lo iba haciendo, mostrando sus vivencias, sus gustos, sus intereses, compartiendo cosas e interactuando con personas, pues sí, reales de las redes sociales, ¿no? Y durante este periodo iba a colectar los objetos con los cuales pues esta persona se construye, ¿no? Porque ya saben, ¿no? También, por ejemplo, el clásico, cuando hacen una exposición acerca de una personalidad que la mayoría de las veces ya falleció, pues hay que poner, ¿no? Esta era su pipa y estos sus zapatos y el pañal, el primero en el que se cagó, ¿no? Similar a eso, ¿no? Pues bueno, entonces yo en el segundo periodo iba a desarrollar estas redes y además hacer la colecta como de los objetos personales de este personaje. Y finalmente, ya para llegar al tercer periodo, que es donde se hace la exposición final con los resultados,
pues ya lo que yo iba a hacer era colocar en una especie de aparador los objetos de este personaje, también una pantalla donde se iba a ver pues el perfil de esta persona, y también pretendía hacer como una especie de prostético acá, como esta acción totalmente performática donde yo me iba a poner, pues yo como soy, ¿no? Totalmente, pero acá cargar un par de pantallas donde se viera el personaje y pues hacer el contraste entre yo y el personaje, ¿no? Que eso ya no me pareció como tan coherente. Enseguida les voy a explicar por qué ya no me sonaba como tan bien hacer eso. Sonaba medio absurdo ya que lo pienso actualmente. Pero en eso consistía el proyecto. Y bueno, pues ya se aceptó, me entregaron los resultados y lo primero que sucede cuando tú eres aceptado en la beca del FONCA es que tienes que firmar un contrato. No me acuerdo bien cómo se llama, pero porque no le llaman contrato. Convenio, le llaman convenio. Tienes que firmar el convenio. Y esto lo haces, o más bien lo hacías anteriormente yendo a las oficinas del FONCA, directamente a firmar en papel. A través de la pandemia, pues ya no se pudo hacer esto y se ha mantenido hasta el momento de que te lo mandan digital actualmente. Perdón. Y entonces, pues yo pensé en ese momento que ahí iba a conocer a los tutores y también a mis compañeros. Y aquí viene entonces la primera crítica a el FONCA. Pues pasa y resulta que tú tienes tutores, pero no los conoces hasta el primer encuentro. Y eso sucede 4 meses después de que comienza la beca. Que es hasta cuando se sucede el primer encuentro, donde te hacen la primera revisión. Bueno, pues eso está sumamente mal. O sea, no puede ser que te estén otorgando tutor, que un tutor debe de ser una guía, y que no te guíe durante la primera etapa del proyecto, que muchas veces hasta puede ser la más sensible. Y sobre todo no puede ser que esto sea así, porque si estás recibiendo a jóvenes creadores sin trayectoria, que la misma convocatoria dice, artistas que no tengan experiencia en el desarrollo de proyectos. Si estás poniendo un tutor, tienes que darle guía a ellos, que son justamente los que no tienen experiencia en el desarrollo de proyectos. Obviamente, tienen experiencia ya produciendo, porque de esa manera garantizas que tu entrada tienes que haber producido antes. Pero pues eso no te hace un experto, ¿no? Entonces, está muy mal que no te contacten desde un inicio, porque ni siquiera hubo como un correíto de, ay, hola, yo soy esta persona y y pues voy a estar para servirte. Si tienes alguna duda, comunícate conmigo, por favor. Ni eso. Ya no digamos que sea presencial, pero un correíto siquiera. Pues ni eso, ¿no? Evidentemente, cuando se entregan los resultados, tú ya sabes quiénes van a ser tus tutores. En mi caso fueron Carlos A. Morales y Sebastián Romo. Como les digo, grandes artistas. Si bien hubo conflicto, al final de cuentas tuve una buena relación, sobre todo con Carlos A. Morales, quien de hecho es también uno de mis artistas favoritos. Admiro mucho su trabajo. Y con él tuve una mejor relación después de todo el desarrollo, ¿no? Que ahorita les iré relatando. Pero no hubo ningún contacto previo antes, ¿no? Hay otros casos en los que sí se realiza este contacto. De hecho, tengo una entrevista con Alex Cabrera, que él está actualmente en este año de 2023, cuando estoy haciendo este video, terminando la beca. Y te les voy a dejar la entrevista aquí también y en el primer comentario y en la descripción del video para que puedan ver la entrevista. Pues bueno, ahí sus tutores sí tuvieron la molestia de decirles a los alumnos, oigan, los vamos a contactar antes del primer encuentro porque creemos que hay varias cosas que revisar. Fantástico, pero esto no es algo que se los exija el programa. Ellos lo hicieron, estos tutores lo hicieron por propia voluntad y qué bueno que lo hicieron así. En mi caso, pues no fue de esa manera. Entonces estuve trabajando, y esto es una situación, pues general, ¿eh? Si le preguntan a varios becarios, les van a decir eso, pues es que al inicio estuve trabajando a ciegas. No les pasa a todos, pero sí a muchos, que pues justamente dicen eso, ¿no? Pues es que estuve, trabajando a ciegas, ¿no? Y pues aquí también otra aclaración, ¿no? Efectivamente hay artistas que pues ya tienen esta experiencia, pero también estos artistas que ya están repitiendo, es decir, tomando la beca por segunda ocasión, que son los jóvenes creadores con trayectoria,
No significa que puedan repetirla las veces que quieran, ¿eh? También ese es un mito que se tiene. Solamente puedes tomar la beca hasta 3 veces y no puede ser de manera consecutiva. La ganas este año, el que sigue no puedes presentar proyecto, sino hasta el que sigue, ¿sí? Entonces, queda un año en el que no puedes postularte y luego, hasta el siguiente año sí puedes postular, pero como puedes postular hasta el segundo año, en realidad vas a desarrollar tu proyecto hasta el tercer año. O sea, hay un espacio de 2 años en los que no puedes postularte, y entonces por lo tanto hasta el tercero ya puedes volver a ejercer la beca. Entonces, hay muchos bloqueos para que no se aprovechen de la beca, ¿sí? Entonces dejen de inventar cosas, ¿sí? Y inténtenlo. Pues bueno, el caso es que yo era de los que no tenía experiencia. Entonces trabajé pues durante estos 4 meses a ciegas, entregué mi primer reporte, que era bastante más teórico. Yo soy una persona también muy teórica. Como pueden ver, aquí tengo pinche miles de libros. Y pues desarrollé una investigación teórica lo suficientemente como para, según yo, entregar esto y comenzar con las indagaciones de exploración del personaje. Entregué las primeras fotos de estudio del personaje y las redes sociales ya abiertas. Para lo cual, pues tuve que comprar ropa, caracterizarme, pues sí, ¿no? O sea, como hacer toda esta parte también que ya implicaba un trabajo más fuerte. Pero pues llegué yo al primer encuentro, que en ese momento los encuentros eran presenciales y se hacía en el primer encuentro una magna junta donde se juntaban a todos los becarios para que de manera muy rápida pues expusieran qué es lo que estaban haciendo en 3-5 minutos, porque eran 100 becarios, porque antes se dividía en 2. Había primer periodo y segundo periodo. Yo pertenecía al segundo periodo. Cada periodo era en promedio 100 becarios. Entonces yo estuve en el segundo periodo y los 100 que eran de todas las categorías y disciplinas, música, teatro, danza, video, etcétera, todos exponían. Entonces ya rápidamente puse en 2-3 minutos lo que había hecho y luego se hacían las juntas privadas con cada disciplina. En mi caso, como les digo, medios alternativos. Y pues ya lo que sucedió ahí, pues fue que yo sabía, porque también ese es un punto bien importante, ¿no? Yo sabía que no estaba suficientemente concreto. Desde que había redactado mi proyecto, había tenido dudas sobre la viabilidad del mismo proyecto. Y aquí va mi segundo consejo también. Si no tienen la seguridad acerca de algo, acerca de su propio proyecto, terminen de concretarlo adecuadamente, de forma que a ustedes mismos les convenza. Yo desde un inicio sabía que había algo que no me terminaba de convencer, que no terminaba de cuadrar, y aún así lo metí. Y entonces yo tenía, eso me provocó entonces dudas, y cuando uno duda, no hace las cosas bien. Así que llegué de esa manera al primer encuentro, dudando de mi propio proyecto, y tenía bastante miedo. Pero aquí quiero aclarar algo. No porque tengas dudas acerca del proyecto, eso se traduce a miedo a hacerlo. No, es muy diferente tener el miedo a trabajar y a actuar, a tener una duda sobre lo que se está trabajando, ¿sí? Así que no los confundas, y no por eso sea una motivación para que no participes. Concreta bien un proyecto y una idea y redáctala bien, y entonces participa. Es muy diferente el miedo a participar a la duda en hacer algo que sabes que no está bien hecho. Espero que puedan entender bien la diferencia. Y yo tenía esa duda de saber algo que no estaba bien hecho. Entonces me daba miedo y me hice así como chiquito en la junta privada, y lo que hice fue retrasar lo inevitable, ¿no? Porque ya es como de, ay, no, que pase el otro, ay, no, ¿no? Y tenían yo 9 compañeros ahí, a ninguno lo conocía, perdón, 8 compañeros, o sea, éramos 9 en total, yo a ninguno lo conocía, y ellos sí se conocían entre ellos, salvo un compañero que era de Oaxaca. De hecho, ese primer encuentro se realizó en Oaxaca. En aquel entonces nos llevaban a diferentes lugares de la República para realizar estos encuentros. Era una experiencia muy chida. Ojalá vuelvan a realizar los encuentros presenciales, aunque no los saquen a lugares exorbitantes. Simplemente que los reúnan, porque reunirse con las personas es también bien relevante. Haces unos contactos bien chidos, y ahorita se hacen las juntas virtuales.
y no conoces el proyecto de todos los demás, porque imagínate juntar a 200 becarios en una sola junta, virtual y estar ahí sentado durante horas, pues no es sano, ¿no? Ojalá retornen las juntas, los encuentros presenciales, ojalá retornen. Pero bueno, en ese momento, pues, nos llevaron a este hotel y las juntas privadas eran en unos salones. Eh, y pues ahí conocí ya por fin a mis compañeros, que les digo, yo no los conocía de forma personal, pero ellos sí se conocían entre ellos. La mayoría eran de la Esmeralda. Y aquí, pues, yo era como, pues, el bicho raro, ¿no? Realmente, pues, no me hablaban, no había como una intención de relacionarse, no me integraban, sus pláticas eran simplemente entre ellos. Y lo entiendo, esto no es acusatorio, también quiero aclarar esto, normal, obviamente se va a dar en todos los ambientes sociales en los cuales ya se conocen y tú eres el único desconocido. Y también, pues yo no tenía las suficientes habilidades sociales, ¿no? También, ¿no? Entonces, no los culpo, viene como de ambas partes, pues. Y pues yo dejé que pasaran todos ellos a exponer su trabajo y cada vez que yo veía lo que estaban exponiendo y la forma en que hablaban, no sentía yo que yo estuviera en el lugar adecuado, pues sí sentía que no estaba preparado para eso y me dio temor, pues justamente, ¿no? Desarrollarlo, exponer. Pues ya que lo expuse, obviamente, pues desarrollé más mi idea, ya les dije, pues esto es lo que hice, ya tengo los primeros avances en esto y en esto, tengo las redes sociales, tengo el personaje evaluado y ya, ¿no? Y pues entonces vino la crítica y el juicio directamente de los tutores, totalmente destructivo, ¿no? Me empezaron a cuestionar, oye, pues es que lo que nos entregaste más bien parece como una investigación y además esto que estamos viendo, pues no es lo que esperábamos. No estás haciendo nada, básicamente. Esto, además, este personaje está reforzando estereotipos y realmente lo que estás haciendo es como un experimento social. Y ya me tacharon de estar haciendo un experimento social y que no era nada artístico. Para lo cual yo me estaba preguntando, ¿no? En ese momento, pero pues es que no muchos proyectos son realmente experimentos sociales. No todos, pero sí muchos lo son, ¿no? Eh, y empezaron a realizarme una serie de cuestionamientos de tal forma que estaban diciendo que pues yo no había hecho nada, que no había trabajado y que no sabían en qué me estaba gastando el dinero. Eh, y pues básicamente fue bastante humillante porque todo eso fue estando ahí con los demás compañeros. O sea, destruyeron por completo todo el proyecto enfrente de todos los que estaban ahí. Sin embargo, sí, una de mis compañeras, que no voy a decir el nombre de mis compañeros, una de mis compañeras sí les dijo, bueno, pero si ustedes sabían lo que él había propuesto, ¿por qué seleccionaron su proyecto? Y pues obviamente, con justa razón, no tiene ningún sentido que me dijeran que estaba haciendo algo que no entendían, porque así lo dijeron, no entendían, cuando ellos lo habían seleccionado. ¿Que no habían leído entonces mi proyecto? Esa fue la primera pregunta, ¿no? Así que me surgió, pues que no leyeron el proyecto, que no saben lo que yo planteé o lo que yo postulé. Y les hice la pregunta, ¿no? Tal cual. Y me dicen, o sea, no, claro que lo leí, se nos hizo un proyecto viable y así, ¿no? Pero es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Y sí fueron bastante groseros, porque incluso me dijeron que yo era un pendejo y que estaba haciendo pendejadas. No estoy exagerando, esas fueron las palabras que utilizaron y específicamente quien utilizó esas palabras fue Sebastián Romo, que él en general es una persona, pues, dura, ¿no? O sea, tiene un carácter fuerte, no fuerte porque sea grosero o que esté diciendo disparates a cada rato, ¿no? Sino que tiene una presencia que impone y es duro y es directo, ¿no? No está mal eso, pero no puedes decirle esas cosas a un becario. No puedes tratar de esa manera a un becario, o sea, y ni siquiera a nadie tendrías por qué estarte dirigiendo en un contexto profesional de esas formas. Entonces, pues sí fue, pues no hay otra manera de decirlo, o sea, fue humillante, fue denigrante,
Em, y no solamente pues quedó en ese contexto, porque pues ya terminaron de decirme esas cosas enfrente de todos. Mis compañeros se retiraron, o sea, fue como que se cierre de la sesión, se retiraron, yo me retiré un ratito, em, y se hizo el chisme. Todos se enteraron de esto. No fui el único en ese periodo o en ese año, en esa beca, en ese momento del desarrollo de esa beca del 2015 que pasó por algo similar, no fui el único, pero básicamente todos se enteraron de ese desmadre. Y justamente eso es otra cosa que está mal, o sea, si tantas dudas tenían de mi proyecto, si no sabían de lo que yo estaba trabajando o cómo lo pretendía trabajar, ¿por qué no lo hablaron de manera privada conmigo? O sea, es algo que incluso hasta en la moral colectiva se dice. Si tienes un problema con alguien, se habla de manera privada. ¿Qué necesidad de hacerlo enfrente de todos? Y aparte con esas palabras, ¿no? El caso es que yo terminando eso, fui directamente a confrontarlos, porque pues yo sabía que eso no estaba bien hecho, ¿no? Entonces fui directamente a confrontarlos y a preguntarles, pues, por qué habían seleccionado mi proyecto y por qué me estaban tratando de esa manera si yo estaba entregando lo que dije que iba a entregar, ¿sí? En este momento me doy cuenta que efectivamente estuvo mal entregado, porque un trabajo que es de obra de arte visual se entrega visualmente, no de forma teórica. Y lo que pasa hasta el momento en cuanto a enseñanzas yo había recibido en la escuela, en la facultad, pues no te enseñaban eso y no te daban realmente una dirección de cómo desarrollar un proyecto profesionalmente. Siempre lo que te decían los maestros, la gran mayoría, era, no, pues es que tienes que redactar tu documento y establecer los parámetros teóricos de tu proyecto y listo, desarrollalo. Y entonces sí, lo que llegaba a suceder, pues efectivamente, era que llegaban alumnos con una obra hecha que no reflejaba en absoluto lo que su documento había establecido. Y veías la obra y le decías al alumno, oye, pero es que eso no se ve, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Está significando estas cosas? Me estás diciendo que significa otra cosa, no, no está ahí. Y el alumno respondía, no, claro que está ahí, porque mi documento dice esto y esto y esto. Y no se reflejaba en la obra. Si tu documento, que dice tales o cuales cosas, no se concreta en la obra, tu documento no vale. Lo que vale es la obra. Y eso yo en ese momento efectivamente no lo entendía. Yo estoy de acuerdo en que lo que entregué estaba mal entregado. En lo que no voy a estar de acuerdo y no voy a aceptar es en su falta de guía en ese sentido. Y, no, y vuelvo y repito, ¿no? Aparte en la despectiva forma en la que me trataron en ese sentido, ¿no? No hubo guía, no hubo guía. Entonces yo les cuestioné eso y les cuestioné, oye, ¿por qué? ¿Por qué yo lo que dije que iba a entregar, lo que está en el documento que dije que iba a entregar, es lo que estoy entregando? A lo cual Sebastián Romo me dice, no, 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 si no se trata de que entregues y ya es un check y listo, ya todo está resuelto. Pues, o sea, ¿por qué no se va a tratar de eso? ¿Por qué estaban esperando? Y yo les hice ese cuestionamiento, ¿no? O sea, ¿por qué estaban esperando que yo les entregara algo cuando yo dije algo distinto a lo que dije que iba a entregar? No tiene sentido, ¿sí? El caso es que me dijeron, pues mira, las cosas están así, tienes dos opciones. Renuncias a la beca, no te vamos a cobrar nada, no te preocupes. Renuncia a la beca, te puedes ir, no pasa nada, y ahí la dejamos. O la otra, pues es cambia tu proyecto. Ah, bueno, y también si quieres, puedes irte a fotografía, lo podemos resolver. Básicamente lo que me estaban diciendo era, acepta tu culpabilidad y te reducimos la sentencia. Y bueno, pues obviamente yo no quería renunciar a la beca, tampoco tenía sentido pasarme a fotografía porque mi proyecto no era fotográfico, o sea, era lo más absurdo de las cosas que me propusieron. Y pues bueno, finalmente, pues yo cedí a lo que dijeron ellos de opción de que, pues, propusiera un nuevo proyecto. Y pues la realidad es que yo también no supe defender mi proyecto, ¿no? De hecho, Ricardo Estrada, que también tengo una entrevista con él, fue uno de mis grandes amigos que hice en esa beca, porque él también estuvo conmigo. Les voy a dejar la entrevista aquí arriba y en el primer comentario y en la descripción del video. Comentando recientemente acerca de esos sucesos, me decía, pues es que en realidad también cuando uno está joven no sabe cómo confrontar
Y ese sería mi tercer consejo, si voy bien en el conteo. No sabemos, cuando estamos jóvenes, no sabemos confrontar, sobre todo con personas como que ya están enaltecidas, ¿no? Y que las vemos como autoridades acá, ¿no? Y no sabe uno defenderse adecuadamente, y además las personas que se sienten con poder se aprovechan también de eso. Como les digo, ¿no? Esto no se trata también de decir, oh, es una porquería de tutores, ¿no? Son muy buenos artistas, con muy buenas puntualizaciones e indicaciones, pero la forma en que me llevaron mi caso no fue la correcta en definitiva, y no voy a aceptar que haya sido lo correcto. Evidentemente, cada persona en su propio desarrollo personal tiene cosas que corregir, no somos perfectos, y ojalá que por lo menos Sebastián pues no trate de esa manera a sus pues tutelados, ¿no? Porque como les digo, si bien Carlos Amerales también fue sumamente juicioso al respecto de mi proyecto, no me trató de esa manera, ¿no? Pero Sebastián pues sí actuó así, ¿no? Entonces es muy cuestionable en ese sentido, ¿sí? Pero bueno, en fin, pues yo les terminé aceptando eso y me decía Ricardo, pues justamente eso, ¿no? Que luego no sabemos defendernos. Y me dice él, porque él ya tiene 44 años, me parece, en ese momento tenía 34, me dice, no, yo en ese momento yo ya había llegado con Cayo y también querían destruirme mi proyecto y yo me defendía. Entonces sí hay que saber defender uno sus propias ideas y sus propios proyectos, con la salvedad de lo que les mencionaba anteriormente. Si no tienes un proyecto bien consolidado, que tú sabes que hay algo que no está funcionando, pues bueno, ahí sí tenemos un problema que es indefendible. Entonces, pues yo sabía que mi proyecto andaba mal, lo sentía, y dije, bueno, pues lo voy a cambiar, ¿no? Lo voy a cambiar, y pues les acepté esto, ¿no? Les acepté transformar mi proyecto, esa fue la opción que me dieron. Y otra cosa curiosa también que hay que mencionarles aquí, como les digo, mi proyecto o la finalidad o el objetivo de mi proyecto original era esa situación en la que confundes al espectador con quién es quién. Y fue muy curioso porque ellos no se daban cuenta de que efectivamente mi proyecto estaba funcionando. Porque me llegaron a preguntar, bueno, pero pues es que tú en realidad eres diseñador, ¿no? Porque esa era una de las características que yo le había puesto a mi personaje inventado, que se dedicaba al diseño. Entonces te digo, no, o sea, ¿cómo es posible si leyeron mi CV o no? Yo soy artista. Les digo, no, yo tengo formación como artista. Y me dicen, oh, pero entonces tú quieres convertirte en la persona que está ahí. O sea, ¿sabes? O sea, realmente estaba funcionando, estaban confundiendo el personaje conmigo. Pero bueno, luego me di cuenta y más adelante les contaré que en realidad el arte relacional no les gusta. Y por eso tampoco les gustaba mi proyecto. Porque resulta que en ese primer encuentro, justo antes de que fuera la revisión privada, a mí me tocó en uno de los trayectos ir al lado de Sebastián Romo. Y entonces él me empezó a decir, no, sí, me explicó cómo se seleccionaban los proyectos, más bien cómo se repartían los proyectos entre los tutores, porque como les digo, en esos entonces se dividían a los becarios a la mitad, 100 en un periodo, 100 en otro. Entonces cada periodo tenía diferentes tutores. Entonces para el primer periodo de medios alternativos había 2 tutores y para mi segundo periodo de medios alternativos había 2 tutores. Del primer periodo estaba Mónica Castillo. Entonces me dice Sebastián, no, pues es que empezamos a seleccionar entre los tutores quién se va a quedar con quién. Y Mónica Castillo abogó mucho por tu proyecto. Le encantó, pero pues bueno, al final por la decisión, pues tú quedaste con nosotros. Y pues sí, me llamó mucho la atención lo que presentaste como obra previa, lo de pues tu proyecto de los indigentes, donde era un proyecto en el que yo me había caracterizado como indigente. Y me dice, no, me llamó mucho la atención y tu proyecto está muy interesante, ¿no? Me llama la atención cómo lo vas a querer presentar. Y yo le empecé a explicar, no, pues lo que yo estaba pensando era colectar como todas las prendas de ropa de este personaje y exhibirlas como tipo parador. No, sí, muy bien, ¿no? Es perfecto, ¿eh? Está interesante. Eso previamente a nuestra junta privada. Entonces ahí, híjole, pues con la pena, pero voy a llamar ahí que hubo mucha hipocresía. Porque minutos después me estaba diciendo pendejo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible, no?
Yo, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero bueno, hubo esa plática, me acabaron la junta privada. O sea, en la junta privada con los demás compañeros, no solamente conmigo. Ojalá hubiera sido junta privada, privada, solo conmigo para decirme, pues, qué pedo, ¿no? Pero bueno, quedamos en que yo a mitad del segundo periodo me iba a presentar con ellos, para mostrarles mi nuevo proyecto. Y decidí mantenerme en mi propio tema, porque una de las ideas que yo tengo también es que el tema es el que debe decidir el medio adecuado en el cual desarrollarse el proyecto. No debes de pensar en yo soy fotógrafo y por tanto voy a hacer fotografía porque soy fotógrafo. No, tienes que decidir tu tema y explorarlo de tal forma que decidas cuál del panorama de medios o de estrategias o metodologías de trabajo se adapta mejor. Para mí, la mejor adaptación del proyecto que planteé era este medio performático con fines de arte relacional. Pero por supuesto los temas también son flexibles. Entonces decidí mantenerme en el mismo tema de cómo se crea una identidad y lo trasladé hacia una exploración de la moda y de cómo a partir de las prendas de ropa definimos definimos cómo somos y nos exponemos hacia las demás personas. De tal forma que pues yo decidí enfocarlo en eso. Y durante ese periodo en el que estaba definiendo qué proyecto iba a hacer, hubo intercambios de correos con Carlos Amorales, especialmente con Carlos Amorales, que eso estuvo perfectamente bien. Esa es la guía que se debió haber entregado desde el inicio. Entonces, pues hubo unos intercambios sobre el planteamiento del proyecto y a partir de haber visto cómo presentaban sus avances mis compañeros, entonces lo que yo dije, bueno, pues entonces tengo que desarrollar mi proyecto visualmente, porque soy un artista visual. Y lo primero que hice fue lanzarme a hacer bocetos directamente de la fuente. Y si mi tema estaba relacionado con la moda, las primeras fuentes más cercanas de la moda eran revistas, ¿no? Entonces, les voy a mostrar aquí algunos de los bocetos que yo empecé a realizar, que estaban directamente sacados de revistas. Uno de ellos es el que pueden ver aquí. Ahí se ve, ¿no? Esos fueron los primeros acercamientos que yo empecé a realizar en revistas de fashion totalmente, ¿no? Me fui a comprar mis revistas allá al Sanborns y empecé a realizar estas exploraciones con notas. Me fabriqué un cuaderno de bocetos, y pues ahí empecé a dibujar. Y luego dije, ¿cómo voy a evolucionar esto? Ya estoy explorando cómo está la moda en cuanto a los personajes que vemos en las revistas. Y luego dije, un segundo nivel es salir a campo. Tengo que irme a un centro comercial y ver qué encuentro ahí. Y entonces empecé nuevamente con otras exploraciones visuales que ya correspondían a los aparadores de los centros comerciales, ¿no? Y estos fueron los dibujos que empecé a sacar directamente de aparador. Y entonces comencé a notar la importancia y la relevancia de hacer esto, porque a partir de estas exploraciones visuales comienzas a definir una trayectoria de la obra, ¿sí? El caso es que pues ya yo comencé a hacer estos bocetos y pues ya pasado un mes concretamos la cita con Carlos Amorales y yo fui a su estudio. Ahí fue la reunión donde también estuvo Sebastián. Y pues yo le mostré todos estos bocetos que les estaba yo enseñando aquí. ¿Sí? Llevé esto y planteé el nuevo proyecto, donde yo lo que iba a hacer, pretendía entregar una instalación hecha a partir de prendas de ropa fusionadas y de maniquís, ¿no? Esa fue la idea como que en general empecé a tener, porque empecé a hacer también este tipo de exploraciones. ¿Sí? Por medio de capas.
Y pues ya, de hecho, curiosamente, cuando yo estaba ahí, me dice, viendo mis dibujos, Carlos Amorales me dice, ay, no, sí, está muy bien que hayas hecho todos estos dibujos, qué bueno que tienes tu carpeta. Están feos, pero no le hace. Pues gracias. Y ahí aprendí algo muy importante ya estando en el taller de Carlos Amorales. Pude ver cómo desarrolla un artista profesional su trabajo. Y a mí me impactó, pero increíblemente, cómo en una mesa como de 6 metros estaba repleta de bocetos. En ese momento estaba desarrollando no sé qué proyecto, creo que se presentó como 3 años después en el MUAC. Estoy casi seguro que era para ese proyecto. Pero tenía en una mesa un montón de dibujos. Y me empezó a decir, mira, yo lo que hago es, al momento de estar desarrollando mi proyecto, es comenzar con el dibujo. Y comienzo a dibujar y hago una hoja y otra y otra. Ya cuando tengo la suficiente cantidad de dibujos, los pongo en una mesa y empiezo a comparar. Y entonces hago la observación de comienzo a tomar entonces decisiones de qué está funcionando mejor, y entonces hago la selección. Estos bocetos están como concretándose más con mi idea, y ahora los voy a evolucionar y voy a sacar otros a partir de estos. Pero en serio, era una mesa repleta con hojas tamaño carta de puros bocetos. Y esa yo entendí que era como su primer estadio, ¿no? Luego pasamos a otro nivel de su estudio, donde ya tenía unos plotters ahí gigantes que estaban imprimiendo unos dibujos enormes, que, como les digo, estoy seguro que se presentaron en el MUAC. Entonces ya vi cómo los está imprimiendo, ¿no? Y dice, no, pues ya aquí yo ya estoy sacando las piezas a como estoy pensando en exhibirlas ya en el tamaño, y pues aquí es donde hago pues como toda la postproducción ya de lo que se va decidiendo seleccionar, ¿no? Y entonces a mí me sorprendió mucho eso, y entendí justamente cómo realmente se desarrolla un proyecto, y entendí que justamente el haber hecho esto, el haber comenzado con esto, fue una excelente decisión y algo que es básico para el desarrollo de un proyecto profesional de arte. Bueno, pues entonces yo ya ahí, a partir de ahí, comencé a trabajar con la parte fuerte. Me empezaron a surgir ideas al momento de desarrollar collages, porque empecé a desarrollar collages, ¿sí? Empecé a hacer este tipo de cosas a partir de recortes de las revistas. Y entonces empecé a conceptualizar una idea de el hombre maniquí, que solamente sirve para exhibir la ropa, ¿sí? Yo ya había pensado en ese momento a empezar a utilizar maniquís para desarrollar esto, pero ahí concreté más la idea al momento de hacer estas exploraciones. Quiero aclarar bien claro, estos solamente son los acercamientos, esto no es obra finalizada, son los acercamientos a la obra, ¿no? Pero estas fueron mis exploraciones. No iba a presentar evidentemente esto como obra final porque no lo es, ¿no? Lo que sí empecé a concretar como obra final, pero aún seguían siendo búsquedas, es lo que les voy a presentar aquí. Les voy a proyectar algunas imágenes. Sí, aquí entonces pueden observar algunas de las imágenes. Estos son algunos bocetos que yo había presentado. Esto ya incluso con color, ahí con notas. Pero ya llegó un momento, a partir de haber hecho esos collages de recortes de revista, fusionando como prendas, que yo dije, bueno, el siguiente paso entonces, si la prenda se usa en un maniquí, entonces debo de crear fusiones de prendas. Y me fui a la paca a comprar ropa, también ropa usada que yo tenía. Me contacté con alguien que me ayudara a hacer las confecciones, porque pues yo no sé corte y confección, y hice estas fusiones de prendas de ropa. Les digo, esto era como de paca, para comenzar la experimentación, porque yo también seguía en un proceso experimental. Y si bien estas no son tampoco piezas finales, sí las llegué a presentar ya en la exposición final, para poder culminar en presentar estas cosas expuestas directamente sobre un maniquí. Entonces yo compré, de hecho, me lancé a comprar maniquís. Compré unos maniquís usados, los empecé a utilizar de forma experimental para
poder colocar la ropa sobre de ellos. Y así fue como llegué al segundo encuentro, ya presentando esto que les acabo de poner aquí. Sí, entonces ya con eso yo llegué al segundo encuentro, y les encantó. Ahí sí les encantó. Sí vieron progreso. Yo me sentí también mucho mejor porque ya había entendido y fue un gran aprendizaje, a pesar de que fue doloroso. Sobre todo esa experiencia en el taller de Carlos Amorales fue un enorme aprendizaje. Sin embargo, aquí se presentó pues este problema de que yo en realidad estaba comenzando un nuevo proyecto a mitad de la beca. Entonces, básicamente yo solamente tuve 4 meses y medio para desarrollar el nuevo proyecto, porque el último mes, como si ya han visto mi curso, el último mes al final es desperdiciado porque tienes que entregar la obra a exhibir como 3 o 4 semanas antes de la exhibición final, que la hacen a mitad del último mes de la beca. Entonces, pues al final yo perdí un mes y medio entero de producción real y tuve 4 meses y medio para desarrollar esto y por tanto no quedó completado. Pero pues ya cuando yo presenté esto en el segundo encuentro quedaron bastante muy, muy satisfechos. Y aquí fue donde yo me di cuenta que yo había quedado con ellos porque no supieron negociar con Mónica Castillo, porque en ese segundo encuentro se juntaron los dos periodos y ellos comenzaron así a decir, no, pues es que nos cae mal Mónica Castillo, ¿no? Y empezaron a hablar muy mal también sobre el arte relacional. Y entonces ya ahí hilé las dos cosas, pues de que en realidad cuando hicieron la negociación de qué becarios se iban a quedar con quién, por algún motivo en ese intercambio, en esa moneda de cambio que son eran los becarios, yo terminé con ellos y no con Mónica Castillo, que es la que había abogado porque mi proyecto fuera aceptado. Pues evidentemente, si a ellos no les gusta el arte relacional, no les iba a gustar lo que yo iba a estar haciendo. Y es algo que se da muchísimo. También esa es una cosa grave en los tutores. Muchas veces quieren direccionarte a que hagas las cosas como a ellos les gusta y no con la verdadera libertad creativa que deberías de tener. Entonces, pues eso fue lo que pasó. Pues ya, finalmente yo llegué al tercer encuentro con unos collages, pero ya en grande, ya en formato pues medio, ¿no? Y aquí les voy a proyectar ahora esas imágenes. Sí, entonces, aquí pueden ver, estos collages estaban hechos por capas. Yo compré una lámina de polipropileno y unas de acrílico para al final hacer una composición donde se vieran las 3 capas, ¿no? Esta es la primera capa de fondo, esta es la segunda capa y esta es la tercera capa, para al final constituir algo como esto, que es lo que ven aquí. De tal forma que se pudiera jugar con la colocación de las capas y cambiar la composición. Eso fue lo que yo desarrollé como producto final para los collages. Y para los maniquís, los collages hechos con ropa, de tal forma que lo que presenté en la exposición final fue este maniquí, así con este vestuario. La verdad es que para mí los collages fueron los que mejor resultado visual obtuvieron, pero pues los maniquíes o el maniquí no me gustó para nada, la verdad, y yo me deshice de esa pieza. Lo que sí conservo son los collages. Y la instalación final que quedó en la exposición quedó de esta manera, ¿no? Aquí, como pueden ver, pues está el collage que yo estructuré y enfrente el maniquí, ¿no? Aquí podemos ver un poco mejor el collage y aquí el maniquí ya exhibido. Por supuesto, la idea pues no se trataba de que fuera así al final. Realmente, pues, realmente yo quería que se luciera mucho mejor el maniquí, como con prendas nuevas,
no que no fueran de paca, pero pues ya no tuve la oportunidad de comprar prendas nuevas con las cuales ya ejercer una pieza sumamente finalizada. Y al final lo que me quedó pues fue esa espinita de que en realidad pues no concreté un buen proyecto para finalizar y algo que pudiera meter en mi carpeta de trabajo para poder seguir trabajando o desarrollando mis proyectos artísticos. Y si bien el Fonca es un excelente medio para poder desarrollarse artísticamente, yo pues quedé muy herido dentro de mi persona artística, quedé muy, muy dañado, muy tocado en ese sentido, me sentí pues mediocre, incapaz, eh, y luego aunado a que con lo que terminé saliendo pues no era satisfactorio para mí y ya no tenía los recursos para poder desarrollarlo adecuadamente, pues mi carrera artística quedó varada ahí en ese punto realmente. Y, pues al finalizar en el tercer encuentro, al hacer el recuento de las cosas que se habían hecho, yo sí les dije a los tutores pues que me sentía satisfecho en el sentido de que aprendí mucho. Como les digo, pues yo al final terminé llevándome bastante bien con Carlos Amorales, fue con quien más tuve una mejor relación al final, y platicábamos bien, chido, también con Sebastián, pero sobre todo con Carlos. Eh, y, pues yo sí les dije, pues eso, ¿no? De que pues finalmente había comenzado un proyecto totalmente nuevo y creo que en ese sentido no había la satisfacción adecuada, ¿no? Eso sí lo expresé, ellos también pues lo entendían, evidentemente lo entendían de esa manera, sabían por qué estaba sucediendo así y no hubo pues ningún regaño en ese sentido, ¿no? Al contrario, pues sí fueron felicitaciones, pero pues yo terminé de esa manera, ¿no? Sintiéndome un poco o un mucho mediocre. Y pues al final ya eso fue la razón por la que pues yo dejé también de producir y actualmente han sido 7 años en los que no he producido nada, más que en este año que ya estoy retomando la creación artística, ¿no? Y han sido 7 años pues bastante muy difíciles porque cada año que pasa, cada año que transcurre en el que yo no he creado, es como ponerme una lápida encima. Y la olla de presión se ha ido juntando y juntando y juntando de tal forma que yo tengo que regresar a producir arte y por eso este año ya lo estoy retomando. Y también en parte el haber hecho de academia fue algo que tenía esas intenciones de retornar al mundo artístico, porque terminando la beca, pues yo me titulé, mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Pues ya se ha acabado la beca familiar y ya te toca desarrollarte. Entonces tuve que encontrar un trabajo que no fue dentro del mundo del arte, dentro del medio artístico, y esa sería como mi cuarta recomendación. Si pueden entrar a un trabajo, háganlo dentro del medio artístico si les interesa desarrollarse dentro del medio artístico. Porque allá afuera tener un trabajo godín como yo lo tengo es sumamente desgastante, quita muchísimo tiempo y quita muchísima energía. Te deja muy cansado mental y físicamente y a mí me ha costado desarrollar este proyecto de academia también precisamente por eso, porque le entrego gran parte de mi vida, un tercio de mi día, incluso más entre transportes, porque pues no dejan, eh, no dejan hacer home office. Un tercio de mi vida se va ahí en esa mierda. Entonces, si puedes desarrollarte en un empleo dentro del mundo del arte, hazlo mejor ahí, te vas a sentir más cómodo. Yo ahorita estoy tratando de cambiar eso y de irme hacia el arte de nuevo. Entonces, pues eso es lo que me ha sucedido a mí. Esa es la forma en que me pasó a mí. Nuevamente, insisto, el programa es bueno, necesita mejoras. Los tutores también necesitan en general mejorar su forma de tratar a los becarios porque no es la única historia para conmigo. Hay muchos becarios que han sido tratados mal en esos años y en los recientes. Pero sí es un programa al que debes intentar entrar y no te debe de detener absolutamente este tipo de cosas. Debes de saber reflejar tu trabajo, defenderlo y seguir intentando. Y si no te interesan este tipo de beneficios, pues adelante, sigue creando sin ellos. No los necesitas, no debes de entrar o tratar de entrar a la beca solamente pensando en el dinero y en el dinero por el dinero. Tu objetivo principal debe de estar en la creación artística y de ahí
Este tipo de cosas van a funcionar para que llames la atención de un galerista y entonces obtengas también un punto en el mercado del arte donde comiences a vender, ¿no? Y obviamente al principio no vas a vivir en absoluto de la venta de obra, pero es un comienzo. Lo he dicho también en algunos videos que al principio, pues, la mayoría de los artistas no viven de su obra, viven de otros medios que pueden estar dentro del medio del arte, por supuesto, pero no viven directamente de su obra. Comienzan con un 10% de venta, luego 20%. La mayoría de los artistas están en ese paradigma entre 20% de venta de obra y 80% de otros medios que pueden ser o no dentro del sistema del arte. Y luego van cambiando ese paradigma, trasladándolo de 80% de venta de obra, 20% de otros medios, ¿no? Pero pues es un transcurso que a lo largo de los años se va a ir dando. Esta es una carrera profesional y por tanto no va a ser rápida. Toma años lograr a los objetivos a los que tú quieres llegar, pero los puedes lograr, ¿sí? Y pues bueno, a mí lo que me toca pues finalmente es seguir avanzando y pues producir. Ahora sí que producir. Nuevamente insisto, no es por hablar mal del Fonca, no es por hablar mal de los tutores, simplemente estoy diciendo lo que fue, lo que me tocó y aprendí muchísimo y recomiendo mucho estar en el Fonca. Así que pues bueno, eso es todo, esa es mi experiencia, un poquito larga, pero pues los invito también a suscribirse al canal, a ver mi curso, activar la campana de notificaciones y pues continuemos viéndonos. Muchas gracias.